Sean todos bienvenidos al Catarata Day. Hoy tendremos 4 bloques súper interesantes y para arrancar bien fuerte con el bloque de lentes intraoculares tenemos una masterclass que nos va a dar el doctor Fernando Soler, que para mí es un orgullo presentar porque Fernando Soler es más que un oftalmólogo, es un gran amigo. Él es el creador de Faco Elche, un curso que creo que algunas veces en la vida tenés que ir a conocer lo que es Faco Elche, que es brillante por donde se lo mire. Él también es presidente del grupo OFI, que es un grupo que engloba los cursos de autor como Faco Extrema, Faco Elche y Faco Caribe. También tiene algo muy interesante, el foro Faco Elche, que los invito a que se sumen. Es un foro muy interesante donde todo el mundo puede participar, nadie se va a ser juzgado, se presentan casos súper interesantes donde todo el mundo puede aprender. En facoelche.com uno puede ingresar al foro e inscribirse. También Fernando Soler ha realizado y desarrollado herramientas muy interesantes como el Gonio Trans, que sirve para alinear los lentes tóricos y además anillos intracorneales y un montón de otras herramientas que podemos usar con Gonio Trans. Bueno, Fernando nos va a dar la primera masterclass del día, que es sobre la innovación en lentes intraoculares. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Noé, por tus cariñosas palabras de introducción y recordar, como haces tú muy bien, que el Goniotrans sirve hasta para medir la perpendicularidad y la verticalidad de los cuadros en casa, la Torre de Pisa y lo que haga falta. Muchas gracias a Oftalmo Córdoba, doctor Llobelina y a todo el grupo de organizadores por la invitación a participar, que realmente, pues, aunque sea virtual, se siente el cariño y la cercanía. Voy a hablar un poco de todo lo nuevo sobre lentes intraoculares, pero también quiero recordar que hace escasamente un año disfrutábamos de Córdoba en el Congreso Argentino de Oftalmología. Fue unas jornadas muy entrañables con el cuadril cordobés, por supuesto, y disfrutando de los taxis más amplios y grandes del mundo que tiene la ciudad de Córdoba, como podemos ver. Bueno, y comentaros también que vuestra ciudad hermana en España hoy es su día grande porque es el día de San Rafael, que es el ángel custodio de la ciudad que la libró de la peste negra. Y aunque tiene otros patronos como San Acisclo, el ángel custodio es día muy señalado en Córdoba, España. Esta diapositiva, como algunas, bueno, yo una de las cosas por las que me caracterizo es por tener, bueno, aparte de tener grandísimos amigos, es por ir, bueno, usando material de ellos en mis presentaciones porque creo que tienen cosas brillantes que hay que ir difundiendo. Por ejemplo, Filomena Ribeiro nos presentaba esto y luego volveremos a comentar sobre la visión funcional, un concepto nuevo que realmente lo que busca es la visión intermedia. La visión intermedia, digamos, es el último encuentro que tenemos los oftalmólogos. Alfonso Arias ya nos comentaba los 3 tipos de actividades que hay, que son claramente diferenciables entre visión lejana, cercana e intermedia. Esta visión en imágenes de Alfonso Arias, que es tan necesaria y tan útil para muchas actividades como simplemente contar las monedas, deambular, moverse, tener un campo visual amplio para poder también localizar las cosas a 1 metro, con lo cual pues se disminuye la posibilidad de tener caídas. Muchas de esas caídas son por los progresivos, por los cristales progresivos. Entonces, la visión intermedia es una de las cosas a conquistar. Y las buenas noticias es que en este momento las familias de lentes intraoculares han ido poco a poco cubriendo ese aspecto de tal manera, y lo veremos ahora, que tenemos trifocales con componente DOF, tenemos lentes de foco extendido, puramente como tal, y tenemos monofocales de alto rendimiento. Estos es un poco como clasificaba Alfonso Arias
y nos introducía a lo que es la visión intermedia y la búsqueda de la misma. Esta es Milvin Adin. Milvin Adin es una de las últimas supervivientes que tuvo el Titanic. Estaba operada de cataratas y llevaba sus gafas de afaquia. Esto nos hace recordar que llevamos casi 3.000 años de afaquia y 70 solo de lentes intraoculares. Hago hincapié en esto porque todos conocéis la historia de Harold Ridley, los primeros lentículos. Y el año pasado, en el 30 de noviembre, el 30 de noviembre de 2019, celebrábamos los 70 años del primer implante de una lente intraocular. Bien, es que en esa efeméride, en el 2019, salieron las monofocales Plus, esas monofocales de las que tan en boga están y de las que vamos a hablar ahora a continuación. Dentro de un mes y una semana será el 71 aniversario de la implantación. Recordar la fecha, 30 de noviembre de 1949. Alfonso Arias, tuvimos el privilegio de que nos presentara para Europa, en Faco Elche, el 1 de febrero del 2019, es decir, en el año del 70 aniversario, una lente nueva que iba a cambiar el concepto, como era la Technis Eye-Hans. La Technis Eye-Hans, dentro de esta familia de lentes monofocales Plus, es una lente que con el soporte de una Technis convencional varía algo la cara anterior para poder conseguir que el enfoque fuera un poquito con más profundidad de foco. Esto nos iba a permitir mejorar la visión intermedia, alcanzar visión intermedia útil para nuestros pacientes de manera que pudieran funcionar mucho mejor. La lente es la misma que una Technis One, pero cambia un poco la superficie. También al mismo tiempo, en aquel día estaba con nosotros Aikamed, hizo cirugía en directo y puso la primera lente Eye-Hans en cirugía en directo en el mundo. Como el que prueba repite, vino al año siguiente y también hizo una cirugía muy exitosa. Esto es el caso de abajo, es la cirugía que hizo este año pasado en el último congreso presencial que se ha hecho en España en oftalmología en el 2020. Y este paciente tiene en este momento agudeza visual de la unidad IJ1. Curioso. Bien, esta curva de desenfoque, que es de Filomena Ribeiro, nos muestra un poco la actividad que tiene la Eye-Hans, que tiene cierta movilidad en cuanto al más menos 0,50 y mantener un óptimo funcionamiento. El doctor Ariel Blanco hace unos días en el chat de Faco Extrema nos comentaba su experiencia y estaba observando que pacientes que quedaba un pequeño residual miópico incluso llegaban a alcanzar el J1 de cerca con una pequeñísima pérdida de lejos, como se puede corroborar con lo que ya mostraba la doctora Ribeiro. Esta es la curva de desenfoque nuestra comparando la Eye-Hans con una Symphony, que más o menos baja un poco en visión intermedia respecto a la Symphony, que es una lente pura para una muy potente visión intermedia, pero se aproxima bastante y tiene un comportamiento bastante análogo. Bien, al hilo de la Eye-Hans han empezado ya a surgir, y van a surgir cada vez más lentes. Una de ellas es la Isopure 123 de Fisiol, con la que el doctor Bilbao, que luego nos hablará, tiene ya una larga experiencia. También Alcon sacó la Vivity. Curiosamente, la Vivity la sacan y la posicionan como una lente más refractiva que como lente de cataratas, mientras que el resto de lentes, incluida la Eye-Hans, van más a la corrección de la pseudofaquia en los cataratosos. La Vivity tiene un componente mucho más refractivo, pero bueno, el principio es el mismo, el comportamiento es similar. El último en incorporarse es esta lente muy interesante, que es la Ray One EMV. El concepto, como vemos, es prácticamente el mismo, con este abombamiento en la parte central, más jugar con la aberración cromática. La diferencia que tiene Ray One Rainer con esta lente frente, por ejemplo, a Eye-Hans, es que llevan el concepto de Barrett, de Graham Barrett, que es el diseñador de la lente,
para jugar con monovisión. Entonces ellos dicen que esta lente, bueno, es una frase un poco muy torticera, porque que corrige 2,25. Aparte de lo de lejos, corrige 2,25. Pero la realidad es que la lente en sí, si le haces una monovisión de 1 a 1,25 y ya la lente puede dar para la visión intermedia una dioptría, de ahí salen esas 2 dioptrías de corrección para cerca intermedia, pero explicado dentro de un sistema de monovisión. Estas son las características de la lente, que no vamos a entrar en ello, un número de Abbe muy interesante, y como digo, juega con la aberración esférica central. Se van a incorporar más lentes a los monofocales plus, es inminente el lanzamiento de la lente de Bausch+Lomb al respecto. Luego, y finalmente, tenemos por otro lado las de trifocales EDOF y las lentes de foco extendido. Las lentes de foco extendido surgieron en el 2014 en ESCARS, fue el lanzamiento de la Symfony normal, Symfony tórica, que hacía un foco elongado de visión, frente a los 2 focos de una bifocal o el único foco de una monofocal. Otros decían que esto se conseguía juntando poniendo muy cerca los picos de visión para poder conseguir ese foco extendido. Dio origen a una nueva familia de lentes que vemos aquí, aunque realmente en este momento el lanzamiento de lentes puramente EDOF no es la prioridad de las casas y firmas comerciales. Sin olvidar la lente esta de AcuFocus, la IOLI C8, que también juega con ese efecto xenopeico, busca la profundidad de foco y poder dar visión intermedia adecuada y algo de cercana, pero es una lente con una comercialización un poco rara en este sentido. Bueno, también sí, como novedad, más por el material que por la óptica, es esta lente que es la heredera de la Oculentis, que luego veremos también, en la que con material Santen, similar al de la en vista de Bausch+Lomb, el Oculentis, a través de la marca Teleon, saca Acunex Vario con sus diferentes posiciones, y una de ellas es la clásica Comfort de Oculentis, que da una magnífica visión intermedia con una adición de más 1,50. El año pasado en ESCAS también volvió a ser protagonista de un lanzamiento importante y la salida de una nueva familia. Era la Technis Synergy, que se presentaba como lente de visión continua. Era una lente EDOF con visión cercana mejorada, y decían que no era una trifocal, pero la realidad es que dio lugar a una nueva familia que llamamos de visión continua, con lo cual tenemos 4 familias de lentes premium, sin contar a las monofocales plus, que veremos si se incorporan finalmente aquí o son un poco el hijo huérfano de las lentes modernas. Bien, decíamos que no era una lente trifocal, pero la realidad es que es una lente híbrida entre una EDOF y una trifocal, con múltiples anillos, y que permite tener esa muy buena visión cercana, intermedia y lejana. Esta es la curva de desenfoque que nos presentaba en lo mejor del año el doctor Castillo, en lo mejor del año Jean Facoelche. Y hay que llamar la atención en esta lente sobre una cosa que para mí fue un error de lanzamiento de la Synergy, y es que no se conocía bien cuál era el objetivo refractivo. Y es una lente que se tiene que hacer al revés de lo que hacemos habitualmente. Se tiene que calcular con el primer desenfoque positivo, por debajo de 0,20, porque incluso la constante A, que es de 119,3, como es la habitual de todas las Technis, están barajando el bajarla a 119,1 para hacer esto más exacto. Entonces, ¿qué ocurrió con las primeras lentes de Synergy? Que quedaban un poco miopes, la visión de cerca, por supuesto, es espectacular, pero luego costaba mucho el alcanzar una buena visión de lejos. Entonces, hasta que se vio, es la teoría de Caronés, por la distribución de los círculos, que es que había que buscar el primer desenfoque positivo.
Bien, en las encuestas de satisfacción que hizo Alfredo Castillo a sus pacientes fueron favorables, y entre medias salió también otra lente que era la Fine Vision hidrofóbica Triumph, que fue la primera lente que buscaba esta visión continua, que fue realmente la primera EDOF trifocal. Vemos aquí comparando las curvas de desenfoque de la Fine Vision trifocal con la Triumph. Otras lentes que se han incorporado, Lucidis, una lente suiza que inicialmente se manifestaba como EDOF, que es refractiva, difractiva, que lleva diferentes sistemas y que muestra también una curva de desenfoque muy interesante, al igual que la criba Trinova, que tiene también un foco continuo y elongado, y últimamente que ha salido también la lente de Anita, que es pentafocal para poder hacer un rango de visión continua. Como curiosidad, Cristalens, que es una casa francesa, nos propuso este año en Facoelche el sistema Symbios, que es realmente volver a un mix and match de una lente más para lejos, otra lente más para cerca. Finalmente, y acabando, otras lentes interesantes son, por ejemplo, la lente de Carlevale para afaquia, en la que en casos de afaquias y utilizando técnicas de vitrectomía pas plana, pues es una lente que sin soporte capsular se le pueden hacer unas escotillas y queda colocada. Tiene opción también para hacer correcciones tóricas, y es una lente que está despertando muchísimo interés, pero es una lente que se usa con técnicas de vitrectomía, con las vías correspondientes, etcétera. Y quería hacer un comentario solo que es sobre esta lente que quiere volver a estar de moda. Yo supongo que algún fondo de inversión ha metido muchísimo dinero en esto, porque es un proyecto de hace 20 años y somos muy escépticos de que la lente ajustable por la luz finalmente tenga, no deje de ser una curiosidad. También comentar que una lente interesante para la DMAE, como era la IMAX Mono, parece ser que ha cesado de la producción, y es una lástima porque era una lente que estaba funcionando muy bien, con conceptos muy interesantes y en un formato de monobloque. Bueno, acabo como empecé, hablando de la visión funcional y lo importante que está resultando. Y quiero mostrar una cosa de Alfonso Arias, que él ha enseñado para hacer hincapié en lo que es la visión intermedia y la importancia que tiene, algo que él ha recogido de los diferentes webinars. Alfonso veía a todos los amigos, a José Luis Rincón, Fernando Aguilera, el doctor Varas, Zaldívar, etcétera, por los congresos, sus fotos y tal. Pero ahora, cuando hemos estado confinando y hemos estado todos con los ordenadores, en los webinars, pues resulta que todos van con sus gafas para poder ver el ordenador, trabajar y esto. De ahí, en fin, la importancia de la visión funcional. Bueno, todos menos uno, que es Lucho Escap, que se operó, lleva unas lentes multifocales dentro y claro, pues así puede atender los webinars sin gafas. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, y me dijo Noé, el coordinador de esta sesión, de hacer un pequeño turno de preguntas o comentarios al respecto. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Oftalmo Córdoba. Las preguntas que están llegando son básicamente, sabemos que tenemos dos caminos en lentes, las lentes trifocales y las lentes de rango extendido o EDOF. ¿Tú piensas que en el futuro va a estar más la cosa por el trifocal o por el EDOF? ¿Cuál es tu pensamiento personal con respecto a esto? Pues mira, igual te sorprende con lo que voy a contar después. A mí las lentes trifocales no es que no me gusten, realmente he puesto relativamente pocas porque estaba satisfecho con otras opciones, como ahora comentaré. Últimamente, estamos trabajando bastante el tema de la lente Synergy. Son ópticas complejas, y entonces esto es
hago la comparación a esa cama que estás acostado con una manta corta, te subes para arriba, se te quedan los pies descolgados. Si te tapas los pies, pues por arriba tienes frío, ¿no? Entonces, con las lentes multifocales pasa algo parecido. El problema de las lentes trifocales es que salieron como que eran para absolutamente todas las distancias y el tiempo ha demostrado que no es así, que tienen sus puntos flacos. Por tanto, yo creo que si el tema de la visión continua va adelante, se quedará como el estándar del mercado. Bien. Si tuvieses que elegir un lente intraocular para colocarte tú, si tú te tuvieses que operar, ¿qué elegirías hoy, con la tecnología que tenemos hoy disponible? Me gusta mucho la lente Symphony. Me gusta mucho la lente Symphony por dos motivos. Quiero decir, conozco los resultados, sé cómo van y acepto el usar un poco de graduación de cerca para algunas cosas, pero tener un rango de visión continua, una visión cercana funcional, que se pueda ver el móvil, tal, que si tienes que estar mucho rato te pongas gafas, que si vas a leer en la cama te pongas gafas. O sea, asumiendo eso, es una lente que lo que yo he observado en muchísimas lentes puestas es que los pacientes están muy felices de tener una visión que es muy natural de los 45, 50 centímetros al infinito, sin saltos. Y tú personalmente a tus pacientes que le colocas Symphony les explicas que la visión de cerca no va a ser buena. ¿Cómo reaccionan ellos cuando tú les dices que no van a ver de cerca? No, bueno, lo que pasa es que nosotros seleccionamos muy bien los casos. No ponemos Symphony en bilateral, no ponemos a todo el mundo, salvo casos seleccionados. Generalmente cuando ponemos Symphony muchas veces lo combinamos porque son pacientes que lógicamente buscan la visión próxima. Entonces lo combinamos con lo tengo en la presentación que viene a continuación de las lentes bifocales. Excelente, Fernando. Con la presentación se ve que hay un cambio a sacar las lentes que están generando, como las trifocales, los glare, y está viniendo un cambio a las lentes y priorizar esa distancia intermedia. ¿Qué pensás que en el futuro próximo, en los próximos años, qué es lo que se va a venir o qué pensás, cómo que se van a desarrollar nuevo en lentes intraoculares? Vamos, yo no pienso que el tema de que las lentes difractivas hayan llegado ya a su límite. Veremos más cosas. Pero lo que sí que es cierto es que vamos a ver muchos desarrollos en lo que nos va a presentar ahora Rafa Bilbao. Por cierto, Rafa, felicidades que es tu santo, por lo menos para Córdoba. En las lentes monofocales Plus va a haber un grandísimo desarrollo y va a ser de lo que más vamos a estar hablando en el corto y medio plazo. Bien, y una última pregunta que nos llega acá a nivel local de Argentina, que no se va a desarrollar ahora con los próximos ponentes. En un paciente que quiere tener una buena visión intermedia o de cerca y también lejana, ¿haces una micromonovisión o preferís generar una visión perfecta de lejos y de cerca, bueno, que se la rebusque como vos decís, que vos elegirías para vos un lente de cerca ocasional? Sí, vamos a ver, es una de las grandes preguntas, porque es que realmente lo lleva todo. Yo he hecho mucha monovisión, sobre todo en miopes medios y miopes altos, he hecho mucha monovisión y he jugado con los astigmatismos residuales, intentar dejar menos 0,50, menos 0,75 a 90 y un pequeño miópico, y tienes pacientes que están viendo sin corrección 0,8 y J1 difícil, J2. He tenido muchos casos de estos. Creo que las nuevas lentes, lo que nos presentará el doctor Bilbao dentro de nada, van a potenciar eso. Entonces vamos a encontrar, se va a volver a hablar mucho de monovisión, aunque sea un tema que al doctor Arias, su esposa, le ponga nervioso, a Pilar Gómez de Liaño, ilustre estrabóloga, le ponga muy nerviosa la monovisión. Pero es un tema que vamos a hablar mucho en los próximos tiempos. Muchos paradigmas van a cambiar. Vamos a estar haciendo cosas muy diferentes en los próximos 2 años. Fernando, una pregunta. Sabiendo que
ahora tenemos esta tecnología de la Eyhance. Yo estoy he puesto mis ojos mucho en esa lente porque creo que va a abarcar muchos pacientes operados post-refractiva. ¿Qué pensás vos de esos pacientes, de ese nicho de pacientes que hoy básicamente uno no les puede ofrecer mucho a los post-refractiva? ¿Crees que esta lente va a funcionar, no va a funcionar? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí van a poder funcionar porque son lentes que dan más calidad óptica global que una lente difractiva, van a inducir menos aberraciones, entonces van a dar mucho, pero muchísimo juego. E incluso en las mismas aberraciones que tienen estas lentes nos van a poder compensar algunas cosas, como por ejemplo en los LASIK hipermetrópicos posiblemente sea una de las lentes a tener muy en consideración por esa aberración esférica positiva central que tiene la lente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias por la magistral ponencia, como nos tenés acostumbrados. Vos tenés mucha experiencia en lentes bifocales. Y la siguiente ponencia era que nos cuentes cuáles son tus indicaciones para ofrecerle a un paciente una lente bifocal en estos momentos. ¿Y por qué elegís esta lente? Comparto pantalla otra vez y sigo con la presentación. Muy bien. Está ya compartiendo, ¿se puede ya? Sí. Bien, vamos a comentar la actualidad de las lentes bifocales en 2020. Creo que fue en el Congreso de Córdoba el año pasado, un ilustre compañero y amigo argentino, un bloque parecido a este, le tocó hablar de lentes bifocales y lo hacía pues como que le había tocado bailar con la más fea. Yo tengo que decir que a mí me encanta hablar de lentes bifocales porque bailo casi como con Filomena, con la más guapa. Entonces, este coche es conocido de todos, es el Porsche 911. Este es de la colección de Carlos Ferroni, que me ha pasado las imágenes. Este coche se diseñó en el año 64. Se presentó en el Salón de Ginebra en el 63. Se ha seguido produciendo prácticamente hasta hace un año, y hasta hace un año con los conceptos que tenía el Porsche 911 de motor trasero, las tracciones, etcétera, lo mismo que tenía en el 63-64. Bueno, hay otros coches también clásicos que podrían estar conduciendo por la calle. El Ferrari, este 366 es más ostentoso, pero vamos, un Mustang es un coche de los años 60 también y perfectamente puede seguir yendo por las calles y dar muchas satisfacciones. Bueno, pues las lentes bifocales es algo parecido a esto. El problema que tenían las lentes bifocales cuando salieron es que eran bifocales, tenían dos, como una joroba del dromedario, esas dos jorobas con esa depresión, y entonces, claro, cuando salieron las primeras lentes trifocales con estas curvas de desenfoque, pues frente a las jorobas del dromedario, pues empezaron a quedar un poco en desuso. ¿Qué es lo que hicieron los fabricantes para darle salida a esto? Bajar la adición en todas las lentes, hasta el punto de que Alcon, que bajó la adición a su Restor, le cambió el nombre y la puso como si fuera una lente EDOF cuando salió la Symphony. Como comentaba antes, Oculentis sacó la Comfort, que ahora irá en plataforma Cunex Vario también, para buscar ese punto de visión intermedia. Otras compañías como Technics de Johnson sacó toda su gama KLM, yo lo pongo así como Corsa Mnemotécnica, una lente de baja adición K, de adición intermedia L y adición alta M. Bien, estas son las curvas de desenfoque comparadas con la Symphony, que va por aquí en medio de las tres lentes bifocales con sus diferentes potencias. Yo me voy a centrar un poco más en una lente que es la ZLB. Lamento que la miopía, y lo tengo que decir así, de la compañía, no ya de Johnson, sino de Abbott, que fue cuando surgió, esta lente no la ha potenciado cuando es un tesoro escondido. E incluso está en Europa, España ha sido líder de implantación de esta lente, pero
en muchísimos países no ha sido distribuida y es un pedazo de lente de buena. Es una lente que es como un coche de este tipo, que es para usarlo en ciudad, en el campo, tal, es un sub. Esta lente es como un coche de este tipo. Tiene una adición relativamente baja de 2 y pico, 2,25, pero vemos que tiene un comportamiento, la lente, cuando la comparas con una Panoptix en rojo o con una Symphony, tiene un comportamiento muy noble y muy regular, da una muy buena visión, acompaña a la Panoptix desde los 40 centímetros y desciende con ella a la visión intermedia. Es una lente, como digo, que es muy interesante y muy sólida. Entonces, para mí, los bifocales, y ya centro el tema, su uso actual puede ser como lente convencional, como lente combinada o en cirugía monocular. Como uso convencional, nosotros usamos fundamentalmente Tecnis ZL y Tecnis ZM, que es la de mayor adición. Vemos aquí las curvas de desenfoque. Y lo usamos fundamentalmente en muchos casos de cirugía de cataratas, que son personas más mayores, sin gran uso de ordenador. Las amas de casa es una lente que les funciona fantásticamente bien. Y la Tecnis ZM, que es la de corrección de presbicia, la uso como las mismas indicaciones que la ZL, pero sobre todo cuando tengo pacientes con altas necesidades en visión próxima. Es decir, los perfiles anteriores, pero que además necesiten una visión próxima muy potente. He puesto aquí aparadoras, que es un oficio muy propio de mi ciudad, que son trabajadoras del calzado que cosen el calzado. Lo hacen en máquinas de coser especiales y a una distancia de 30 centímetros. Un trabajo muy fatigante y que necesita una muy buena visión de cerca. Bien, las lentes bifocales también podemos hacer un uso combinado de ellas. Nosotros hemos combinado muchísimas lentes, fundamentalmente tanto la Tecnis ZL o la Tecnis ZM con la lente Symphony. Vemos que da una curva de desenfoque, aquí vemos la de la ZM, que baja un poquito a 50 centímetros, y la de la ZL, dan una curva de desenfoque fantástica porque cubren prácticamente con muy buena calidad de visión todo el espectro visual. Quiero comentar que a mi amigo Oscar Asís, esta es su curva de desenfoque con cientos de lentes Symphony ZM, y yo siempre he discutido con él porque a nosotros nos da una caída a 50 centímetros, que por eso nos hace decantarnos por la combinación con ZL. A veces y en ocasiones hemos combinado ZM y ZL, pero esto ha sido cuando al implantar ZL algunos pacientes se han quejado de la visión de cerca, que querrían tener una visión más próxima. Recordamos que la ZL, su pico de visión próxima está a 40 centímetros y el otro está a 33. Bien, y esto es uno de los temas más controvertidos, pero que a mí me encanta, y es el de la cirugía monocular de la presbicia, con lente intraocular, cirugía multifocal monocular, porque nosotros tenemos una experiencia bastante grande, lo usamos en pacientes presbitas que no usan gafas para lejos, que prima su deseo de no llevar gafas, y teníamos ya experiencias previas en algunas cataratas unilaterales, en casos de anisometropía, o siendo el otro ojo hemétrope o casi. Utilizamos fundamentalmente, casi exclusivamente la Tecnis ZL. ¿Por qué? Pues porque es una lente que tiene, primero, una distribución de la luz de prácticamente 45% para lejos y para cerca, es decir, da una gran potencia de visión tanto lejos como cerca, y es pupilo independiente, bueno, más o menos. Esto es en el caso, vamos, los supuestos de un paciente que se le ha operado un solo ojo para corregir presbicia, su curva de desenfoque está en este morado, y en verde está, si corregimos en los dos ojos, el pequeñísimo defecto residual que pueda haber. Como vemos, es una curva muy interesante, que funciona muy bien, da alguna dificultad en estos 66 centímetros, es decir, trabajo de ordenador, pero da una calidad de visión en visión próxima y en visión lejana muy buena, y es muy valorada por nuestros pacientes. Esto es, si además intercaláramos una bilateralidad de ZL-ZL, vemos que las curvas son en general bastante
parejas. Ya para terminar, pues decir simplemente que nosotros para el uso de las lentes bifocales en este momento sigue teniendo indicaciones convencionales, indicaciones combinando con otras lentes tipo EDOF y en cirugía monocular de la presbicia. El doctor Daniel Perrone tiene hecha cirugía monocular de la presbicia con una Fine Vision. A mí no me gusta porque, aunque a él le va muy bien, porque hay demasiados puntos y se pierde potencia de visión. Cuando utilizamos una lente como la que hemos comentado, da una potencia de visión muy buena en esa visión próxima y primera e intermedia que nos compensa, bueno, pues y nos vale la pena para operar solamente un ojo. Nada, ya sin más, muchas gracias. Esto será FACO-Elche del año que viene, esperemos, en febrero, y si las cosas no vienen bien, pues lo haremos en abril, pero lo haremos y os esperamos, si podéis venir, si no virtualmente. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Fernando, por tu genial ponencia. Evidentemente, vos haces un estudio minucioso de cada paciente para elegir qué lente va a colocar. Me preguntan de Colombia, ¿te inclinás por estas lentes técnicas que hace muchos años que la usás porque también sabés cuánto te va a rendir? O sea, sabés en la biometría, en la graduación del paciente, ya tenés bien ajustada esta lente. ¿Eso te inclina a que todavía sigas usando este tipo de lentes porque sabés perfectamente cómo te va a rendir esta lente y no querés probar por ahí, empezar en un paciente que te quiera asegurar cierta distancia, buscar una lente nueva? Bueno, no es así. Yo lo que he comentado es que tiene sus indicaciones. No es, esta lente es para todos. Lo que pasa, la usamos mucho, pero tiene sus indicaciones. No sé cuándo, hace no demasiado, en uno de los últimos webinars así generales y tal, el flaco Claros hizo un comentario que fue rompedor. Mire usted, yo si me opero, yo lo que quiero es ver bien de lejos y quiero ver de cerca. O sea, entonces, lo que venía a decir es que, sobre todo, por ejemplo, en cataratosos de más de 70 años, son lentes que les dan un rendimiento óptimo, porque tienen cierto grado de intermedia y pueden ver bien lejos, cerca. Pero, insisto, yo tengo mis indicaciones y opero de muchos tipos de profesiones, oficios y cosas. Entonces varío mucho. No juego mucho con las trifocales, por lo que he comentado anteriormente, aunque llevamos ahora ya, empezamos a tener cierta experiencia satisfactoria con Synergy. Excelente. Bueno, y esperemos el año que viene vernos en FACO-Elche. Como dije anteriormente, es un curso que alguna vez en la vida uno tiene que ir porque es fantástico. Bueno, vamos a ir con la siguiente ponencia, con el doctor Rafael Bilbao, que es de la Clínica Baviera de Madrid. Es un oftalmólogo con muchísima experiencia en multifocalidad y él nos va a hablar de indicación de implante del lente monofocal plus. Son estas nuevas lentes que ellos ya están teniendo muchísima experiencia, tienen más de 15.000 pacientes operados con implante de lente intraocular. Bienvenido, Rafael, a Oftalmo Córdoba. Muy buenos días, muy buenas tardes aquí en Madrid. Muchísimas gracias, Noé, por la invitación a este fabuloso congreso. Es un placer para mí estar aquí con vosotros, aunque sea de manera virtual. Quería compartir con vosotros la experiencia y cómo manejamos la indicación en nuestros pacientes candidatos a lentes intraoculares monofocales plus. Estos son mis conflictos de intereses, insistir en que no tengo ningún interés financiero en ningún producto mencionado en esta charla. Iniciar un poco como presentación que en mi experiencia en el año 2020 las lentes difractivas trifocales son el gold estándar en la corrección quirúrgica cristaliniana de la presbicia. Sin embargo, como todos conocemos, presentan una serie de limitaciones anatómicas en algunos pacientes y unos efectos visuales indeseables que son inaceptables para algunos pacientes y, por otro lado, no recomendables en algunas profesiones o actividades de ellos. Y, por otro lado, el precio hace que también su implementación no pueda hacerse en muchos pacientes. Y por todo ello, hace 6 o 7 años, como comentaba antes Fernando, se empezaron a desarrollar las lentes EDOF o de foco extendido.
un poco por simplificar a la audiencia, por la enorme variedad de modelos que hay, en mi criterio, las lentes EDOF lo constituyen un grupo enormemente heterogéneo y es un término que es controvertido y muchas veces confuso. Son lentes que todas ellas buscan extender, elongar el foco de visión lejana hacia la visión intermedia. En teoría, este foco elongado debería obviar el solapamiento de las imágenes lejanas y cercanas, que son típicas en las lentes multifocales, y con ello poder eliminar el efecto halo que tienen las lentes multifocales. Hay lentes calificadas como EDOF de ópticas completamente diferentes y por todo ello los resultados clínicos comparativos entre ellas muchas veces no tienen demasiado sentido, además de la dificultad que tenemos en medir muchas de las visiones, sobre todo intermedias y cercanas. ¿Qué tecnologías ópticas han conseguido este aumento de foco? Pues, en primer lugar, mediante ópticas difractivas de baja adición, como la lente Symphony, o con ópticas que son refractivas zonales, con ópticas con lentes monofocales y agujero estenopeico, o también lentes monofocales plus, porque algunas modificaciones en la óptica han conseguido extender el foco. En este cuarto grupo de estrategias ópticas en las que nos vamos a centrar hoy. Y hay actualmente 4 modelos que, por orden cronológico de aparición, les voy a mencionar. La Technics Eyhance, en el cual existe un incremento en la aberración esférica negativa en la cara anterior que afecta solamente a los 3 milímetros centrales de la lente. La lente Isopure, con la que yo tengo más experiencia, en la que el fabricante Fisiol, con una patente de la doctora Marcos, han conseguido incrementar la aberración esférica negativa en ambas caras de la lente y en toda la extensión de la lente, y además customizarla por cada potencia dióptrica de la lente, es decir, que potencias más altas tienen una aberración esférica negativa inducida más alta que potencias de lentes más bajas. En tercer lugar, la lente Vivity de Alcon, en el cual no se juega con la aberración esférica de la lente de la óptica monofocal refractiva, sino que incluye en el centro, en los 2,2 milímetros centrales, lo que se denomina unos elementos en fase de transición, que son unas pequeñas elevaciones de la lente, probablemente con un cambio también en el índice de refracción de estos, que hace que se enlentezca el frente de onda a ese nivel y se pueda extender el punto focal de estas lentes. Y en último lugar, la lente Ray One EMV, en la cual los fabricantes juegan incrementando la aberración esférica positiva en la cara anterior de la lente. Y por esto, esta lente es la que se tiene que asociar a un mayor grado de monovisión. Recordarles que apenas hay literatura publicada sobre este tipo de lentes. Un estudio sobre resultados preliminares con la Eyhance y un estudio muy reciente del grupo de Nuria Garzón hablando y desmenuzando ópticamente a esta lente. Y por ello, los resultados que podemos obtener y presentar son simplemente resultados en congreso, resultados como en el caso de la Ray One del fabricante o de la Vivity en el estudio de la FDA. En comparación de estas lentes monofocales plus frente a las lentes monofocales clásicas, consiguen extender el foco único de visión lejana a la intermedia, pudiendo asociarse a minimonovisión para potenciar este efecto de extensión del foco, sin tener los efectos negativos ni las contraindicaciones que tiene la monovisión clásica con lentes monofocales clásicas. Estos modelos de lentes monofocales plus pueden extender el foco entre una dioptría 25 y 0,5 según el modelo del que estemos hablando, y esto lo vemos porque las curvas de desenfoque están ensanchadas y porque estas lentes tienen una mejor tolerancia a la metropía residual final. Consiguen una mayor independencia de gafas, de manera que casi nunca estas gafas son necesarias en actividades de visión intermedia, y para la visión cercana habitualmente sí que requieren utilización de gafas, pero en menor medida y de menor cuantía que con las lentes monofocales clásicas. Si comparamos estas lentes con las lentes multifocales o EDOF difractivas o refractivas zonales, hay que insistir en que estas lentes, la gran ventaja que tienen es que no producen una división de la luz y eso hace que no haya una pérdida de luz. Por eso no hay afectación significativa en la sensibilidad al contraste, ni hay inducción de fenómenos disfotóxicos desagradables o indeseables para el paciente, y encima estas lentes presentan una menor influencia en su rendimiento
si el paciente tiene una peor calidad de la superficie ocular, si existe una menor regularidad en la córnea del paciente, si existe un peor centrado y si la mácula o el nervio óptico no están en las mejores condiciones. Estas lentes son mucho más permisivas que las lentes difractivas o refractivas multifocales. Y de esta manera aportan una enorme simplicidad en el manejo del paciente porque hay menos contraindicaciones médicas para implantarlas, menos contraindicaciones por actividades profesionales de los pacientes, menos contraindicaciones por la psicología demandante de algunos pacientes y también nos permiten ser menos exigente o autoexigente en la necesidad de realización de pruebas preoperatorias. Y también una ventaja que aportan es que consumen mucho menos tiempo en las explicaciones que debemos darle al paciente antes de implantarlas. Pero debemos de recordar que también aportan menos independencia de gafas que el gold estándar, que son las lentes difractivas, como hemos comentado antes, trifocales fundamentalmente. ¿Cuál sería el candidato ideal para este tipo de lentes monofocales plus? Pues aquellos pacientes con un perfil activo en todas condiciones de iluminación, de noche y de día también, no dispuesto a aceptar las alteraciones visuales negativas asociadas a la multifocalidad, que puedan o que no les importe utilizar unas gafas de cerca más finas para ver las cosas de detalle a distancia cercana, que no tengan una patología ocular significativa y teniendo una alta probabilidad de acertar en el cálculo de la lente después de la cirugía y que sean pacientes estándares para cirugía de cataratas o de intercambio refractivo del cristalino. Con respecto al manejo clínico de estos pacientes, el objetivo refractivo en ellos es dejar al paciente hemétrope o con una mínima miopía en uno de los dos ojos, que con la lente Ray One, como comentaba antes Fernando y corroboro yo también, debe ser de mayor cuantía al inducir o al tener una aberración esférica positiva. Y con respecto a las contraindicaciones corneales, pues son lentes que de momento, que yo sepa, no corrigen el astigmatismo, no hay modelos tóricos. Con la Eyhance y con la Isopure, que incrementan o que tienen un aumento en la aberración esférica negativa, estaría o no sería demasiado aconsejable utilizarlas en pacientes con aberraciones esféricas negativas altas, como aquellos pacientes que tienen queratocono o que están tratados de LASIK hipermetrópico o presbilásic, mientras que la Ray One, con un incremento en la aberración esférica positiva, estarían menos indicadas en pacientes operados previamente de LASIK miópico. El funcionamiento óptico de la lente Vivity es distinto y por eso todavía, sin haber mucha experiencia clínica, no tenemos claramente una lista de contraindicaciones o de pacientes menos indicados. Otras exclusiones para este tipo de lentes, en mi experiencia, serían pacientes con graves patologías oculares a nivel macular o a nivel del nervio óptico de la córnea, que fueran a no aportarle demasiado frente a una lente monofocal estándar. En conclusión, las lentes monofocales plus de foco extendido, en mi experiencia, pueden convertirse en un futuro muy cercano en las lentes monofocales de referencia. Va a ser muy interesante ver el posicionamiento estratégico de los fabricantes con respecto al precio y esto va a marcar mucho en qué segmento vamos a plantear estas lentes y cuál va a ser la aceptación entre oftalmólogos y pacientes. Recordad que actualmente solo hay resultados clínicos iniciales y no hay evidencias publicadas y son necesarios un mayor número de estudios con más seguimiento para confirmar estos prometedores resultados iniciales, para compararlos directamente con los modelos monofocales asféricos convencionales de estas lentes y para investigar el rendimiento clínico de estas lentes en distintas patologías oculares en función del tamaño y del centrado pupilar con las diferentes potencias dióptricas de la lente y en condiciones escotópicas. Simplemente antes de terminar, déjenme aconsejarles este artículo que hemos realizado en el grupo de la clínica después de un exhaustivo trabajo de revisión y de síntesis y que puede complementar la magnífica charla que ha dado Fernando Solerantes sobre la situación y el uso de lentes en la cirugía de la presbicia en el año 2020. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafael, por tu espectacular ponencia. Nos llega una pregunta de México que es muchas veces lo que todo el mundo está pensando, ¿no? Parecería ser el futuro que se viene y lo que más se está desarrollando en lentes intraoculares. ¿Vos pensás que estas lentes van a ser las que van a
reemplazar a las lentes monofocales o las lentes monofocales van a seguir en el futuro próximo o lejano teniendo todavía una indicación específica cuando estas lentes monofocales plus puedan corregir el astigmatismo? Como bien dijiste que todavía no hay lentes tóricas, pero son el futuro y van a dejar de lado un poco las lentes monofocales. Pues yo personalmente pienso que sí. Si el posicionamiento financiero de las empresas que las comercializan es el adecuado, probablemente lo mismo que hace 10 o 15 años las lentes monofocales asféricas sustituyeron a las lentes esféricas o sin aberración esférica inducida, creo que estas lentes que aportan mucho y que quitan poco a las lentes monofocales podrán sustituir a las lentes monofocales en un gran número de pacientes estándar de cirugía, no ya refractiva, sino de cataratas, sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar esta charla. Vamos a seguir con la doctora Filomena Ribeiro, que nos va a contar cuáles son las indicaciones que ella tiene para las lentes EDOF. ¿Sí? Que son lentes que realmente también están muy en boga, y cuáles son las indicaciones que ella tiene. Vamos a contar, Filomena Ribeiro es de Portugal, ella es directora médica del Hospital de la Luz y está en el board de la ESCARS y es una gurú de la biometría óptica y de cálculo de lentes intraoculares, y ha presentado innumerables trabajos en relación a cálculo de lentes intraoculares. Bienvenida, Filomena, a Oftalmo Córdoba, y bueno, vamos a escuchar un poquito cuáles son tus indicaciones en estas lentes de EDOF. Hola a todos. Gracias, Noé, por la presentación y por invitarme a estar aquí con todos vosotros. Es un gusto poder estar. Y bueno, hablaremos de EDOF, pero como ya se puso en la charla anterior, el concepto de EDOF está agrandando mucho y la clasificación de las lentes se hace complicada. Y por eso vamos a pensar aquí en un concepto EDOF cuando estamos intentando corregir lo que es y lo que comentó Fernando, la visión funcional y la visión intermedia. Y por eso yo consideraría que las lentes EDOF en estos momentos, para corregir la presbicia de nuestros pacientes, pues serían como la basis de empezar en nuestro nomograma de decisión. A ver si puedo, no puedo. Bueno, pues está claro que cuando tenemos un paciente todo esto es como un puzzle que tiene que coincidir con las expectativas del paciente, también con sus actividades, con su personalidad, sus datos biométricos. Todo esto es relevante, además de que siempre también tenemos que considerar el precio, y esta es una cuestión que está cada vez más marcada, y como vimos en la charla anterior, estas nuevas, las innovaciones en las lentes monofocales, la cuestión precio va a determinar cómo estamos encarando las soluciones en lentes para nuestros pacientes. El concepto de EDOF viene de una falta que tenían las lentes bifocales y que lo vimos en nuestros pacientes que se quejaban que no tenían suficiente visión intermedia. Y la primera EDOF vino con Symfony, que nos definía lo que era este concepto EDOF, pero ahora tenemos una panoplia muy larga de lentes que se consideran EDOF porque no tienen diferentes puntos de enfoque, pero sí un segmento longitudinal de enfocar la imagen que va desde lejos a la visión intermedia, y que pueden englobar conceptos totalmente diferentes, difractivos, refractivos, híbridos o de estenopeico. Pero bueno, estas lentes EDOF consideramos que tienen muy buena visión de lejos, no la comprometen, pero además van a dar una buena visión intermedia con menos disfotopsia y mejor calidad visual. Y hay un punto que me parece también muy importante, que es al no tener diferentes puntos de enfoque, pero sí este segmento longitudinal, son más tolerantes al error refractivo residual, que es importante cuando tenemos ojos con datos biométricos que no nos aseguren un cálculo preciso,
pero también para casos más extremos y para podermos también jugar un poco con estrategias de mini monovisión. Y esto ya lo teníamos definido un poco con la lente Symphony. En los trabajos de Beatriz Kosener vemos como cuando implantamos bilateralmente una Symphony, si en el ojo no dominante nos queda un pequeño residual miópico que no vaya más allá de media dioptría, es donde tenemos mejor visión intermedia. Pero si jugamos un poquito más con la visión mini monovisión en uno de los ojos, que llegue hasta los 0,75, es la zona en que tenemos un mejor equilibrio entre todas las distancias de visión y, curiosamente, es cuando los pacientes nos dicen en los cuestionarios que están más satisfechos. O sea que es un concepto que nos permite jugar con diferentes estrategias a definir con el paciente. Bueno, también ya hablamos un poquito de todo esto. El concepto de EDOF vino para dar un poco más de visión intermedia, visión funcional que nos hace falta, y esto se ve que está siguiendo en las tendencias del mercado de las lentes para acoplar un poco de esta virtud también a otros extremos como las lentes monofocales y las lentes trifocales. Y bueno, pues siempre hay que adaptar la tecnología al paciente, pero yo creo, y es mi convicción en los días de hoy, que esta distancia intermedia que va a ser esta visión funcional que tenemos, ya la obligación de corregir en nuestros pacientes. Y esto es nuestro punto de partida ahora mismo. Diferentes estrategias hemos tenido para esto, la mini monovisión, las lentes EDOF, las lentes bifocales de baja adición, jugando un poco con la corrección de la aberración esférica de las lentes, con una lente que corrija y otra que no, que induzca un poquito más de aberración esférica. Podríamos llegar a tener también un poco de extensión de este foco a la visión intermedia, y ahora con estas monofocales plus que nos vienen a resolver todo este problema sin tener que jugar tanto con mix and match. Y esto es, como ya apuntó también Fernando, yo creo que es algo que obligatoriamente tenemos que atender e intentar corregir a nuestros pacientes, y por eso publicamos esta definición de todo este concepto que tenemos que adresar cuando tenemos una cirugía de catarata, que es la visión funcional que hace falta a todos nuestros pacientes. Está claro que habrá pacientes, como puntualizó Fernando, que muchas veces requieren por su actividad laboral o sus hobbies una visión cercana, sin corrección, que sea buena. Y para eso ahí iremos a otro extremo, a las lentes trifocales, y ahora a esta nueva familia, este nuevo concepto de foco continuo. Un poco para vernos cómo podemos jugar con la monovisión, con las lentes EDOF, pues podemos en el ojo dominante hacer un target para la hemetropia, hacemos la evaluación posoperatoria. Si hay una buena función visual del paciente, pues replicamos el segundo ojo con la misma estrategia, pero si quiere un poquito más de cerca, pues ahí podemos poner en el segundo ojo un target de micromonovisión. Y si quiere más cerca, bien como ha dicho Fernando, pues le podremos implantar una lente bifocal, y con esto podremos tener un buen resultado funcional para los pacientes. Las lentes EDOF además tienen esta virtud de ser más tolerantes al error refractivo residual, que se impone en algunos casos, como por ejemplo los casos post cirugía LASIK, que ya sabemos que el cálculo puede ser más impreciso, y en estos casos ya lo publicamos nuestra serie en cómo, utilizando una lente EDOF, podemos llegar a resultados muy buenos de independencia de gafas sin un gran aumento de disfotopsias posoperatorias en estos casos, y manteniendo una buena sensibilidad al contraste.
sea que además de tolerantes a un pequeño error refractivo residual, también lo que suponen en empeoramiento de calidad visual no existe en estos casos. Y bueno, un poco para hacer lo que sería la tomada de decisión en nuestros casos, creo que hay cosas que tenemos que atender y con ellas podremos jugar con los diferentes tipos de lentes que tenemos. Las actividades del paciente, pues la visión intermedia cada vez más importante en el día a día de nuestros pacientes, pero claro, si por alguna cuestión le hace falta más cerca, nos iríamos más a una lente trifocal. La tolerancia de la disfotopsia que puedan tener nuestros pacientes también es muy importante por su personalidad a la hora de decidir qué tipo de lente implantar, bien como las dudas biométricas que podamos tener. Si tenemos dudas biométricas, las lentes trifocales no van a ser una buena solución. Tenemos ahora mejores formas de resolver estos casos. Si hay dudas en una patología, aunque sea futura, de mácula, de nervio óptico, pues aquí también tenemos esta tomada de decisión para nuestros pacientes. Bien como, a lo último, siempre hay que atender al coste, y el coste es un problema, lo sabemos. Si no lo fuera, a lo mejor tendríamos otras alternativas para un paciente dado, pero es algo que tenemos que atender y hace parte en los días de hoy del nomograma de decidir. ¿Cómo todo esto es posible, decidir todas estas cuestiones? Pues hay que involucrar al paciente. La tomada de decisión tiene que ser involucrando al paciente. Y para eso yo creo que este aparato, el Vivior, que lo estamos utilizando ahora en nuestra práctica clínica, nos puede ayudar mucho para que el paciente pueda entender qué expectativas debe de tener con lo que hemos decidido. Esto, por ejemplo, es un mapa de un paciente que llevó el aparato 4 días. Este es el mapa final de todas las distancias visuales que utilizó en estos días. Vemos como en este caso reparte mucho la visión intermedia con la cercana. Si corregimos con una monofocal, solo vamos a poder corregir 28% de su visión funcional. Si ponemos, por ejemplo, una trifocal, ya podremos alargar la visión funcional de este paciente, y en algunos casos, por ejemplo, como en este, una Symfony hasta podría proporcionar más corrección a este paciente. Viendo estos gráficos, los pacientes entienden qué es lo que hay a ganar y qué es lo que hay a perder en cada una de las opciones, y podemos tomar una decisión conjunta. Otro caso, este paciente más visión de lejos, como podéis ver, con una monofocal llegaríamos a 56% de corrección de toda su visión. Si le ponemos una monofocal plus, vamos a tener un poco más de visión funcional, y bueno, con diferentes EDOF lo podemos testar y dar a entender al paciente qué opción sería la mejor en su caso, atendiendo a todas sus circunstancias de visión funcional. Y bueno, esto es lo que yo os quería decir. Y cualquier pregunta que tengan, pues aquí estoy para hablar con vosotros. Gracias. No, muchas gracias, Filomena, por la magnífica presentación. La verdad que el Vivior ese que presentaste me parece que va a ser una ayuda a futuro para definir qué lente o qué exigencia va a necesitar el paciente, y también que lo entienda, que muchas veces en estas lentes multifocales lo difícil es seleccionar cuál es la más adecuada. Hay muchas preguntas que fuiste respondiendo durante la charla, así que, bueno, por una cuestión de tiempo, te agradezco muchísimo tu presentación, y vamos a seguir con el doctor Alfonso Arias, de Madrid, que nos va a hablar de indicaciones en lentes trifocales. El doctor Alfonso Arias es director oftalmológico de la Clínica de Madrid, también es director oftalmológico de Vitas, de Madrid y de Valencia, y ha publicado numerosos papers sobre este tema, sobre multifocalidad. Bienvenido, Alfonso, a Oftalmo Córdoba. Muchas gracias, Noé. Es un verdadero placer estar aquí
y de verdad que quiero agradecer la invitación y desde luego felicitar a los, a los organizadores por el éxito de audiencia y la calidad de las presentaciones que están habiendo hasta ahora. Bueno, me pidieron que hablara de los criterios de implantación de las lentes trifocales. Estos son mis posibles conflictos de interés, pero en la charla que voy a presentar ahora ninguno le afecta. Cuando nosotros nos planteamos los criterios de selección para cualquier lente intraocular, no solamente para las lentes intraoculares, realmente tenemos unas variables y unas constantes. Las variables es el paciente al que le vamos a implantar la lente y en qué ojo de ese paciente vamos a implantar la lente, qué lente es la que nosotros vamos a elegir, en este caso estamos hablando de las lentes trifocales, y qué tipo de lentes trifocales sería la más adecuada para ese paciente en concreto. Luego hay una constante que es el cirujano, es decir, el cirujano que tiene su propia técnica quirúrgica, sus fórmulas de cálculo y sus preferencias y al final muchas veces también una experiencia avanzada. Todo esto es lo que al final hace que la indicación de una lente trifocal sea de una manera o sea de otra, incluso en un mismo paciente. Tenemos ya claro que en el éxito de la cirugía refractiva de cristalino hay varios puntos que tenemos que considerar. Por supuesto, tenemos que tener un resultado que coincida con lo que se espera y para ello es fundamental una adecuada indicación quirúrgica, una adecuada elección de la lente y que no haya una ausencia de defecto refractivo residual, es decir, que finalmente el paciente lleguemos a la emetropía. Por supuesto, tenemos que tener una cirugía sin complicaciones, pero también es fundamental que habiendo obtenido el resultado que hayamos obtenido, finalmente el paciente sea un paciente satisfecho, es decir, que la selección del paciente haya sido adecuada y que la información realmente coincida con los resultados que se esperaban de este tipo de tratamiento. Cuando nosotros nos planteamos la indicación quirúrgica adecuada, lo primero que tenemos que saber es en qué ojo vamos a implantar esta lente trifocal. Y para ello, paciente premium equivale a ojo sano. Y ojo sano es que tenga una función visual correcta. No puede tener ningún fallo porque si no, ese implante no va a conseguir el objetivo deseado. Lo primero que tenemos que analizar es de qué superficie ocular vamos a tener en ese paciente y lo primero es la película lagrimal. Desde luego, si nosotros nos quedamos reducidos a hacer un cuestionario tipo el test de OSDI o hacer unas tinciones en la córnea, vamos a tener una información insuficiente de cómo es la película lagrimal de ese paciente y qué comportamiento va a tener con una lente trifocal. Necesitamos tener más información. Tenemos que saber cómo es el tiempo de ruptura de la película lagrimal, cómo es la altura del menisco, es decir, tenemos que tener mucha más información de la que nos da simplemente el cuestionario. Una prueba de esto es un estudio que hicimos nosotros ya en el año 18, donde comparamos la estabilidad lagrimal en un grupo de pacientes asintomáticos con el test de OSDI y un grupo que se había manifestado como grupo de ojo seco. Si vemos los resultados cuando analizamos la estabilidad de la película lagrimal, vemos que en el grupo de ojo seco casi un 60% de los pacientes la tenían afectada. Bueno, pues esto era de alguna manera lo esperable. Pero la sorpresa es que cuando hicimos el estudio objetivo en el grupo asintomático, nos encontramos que un 25% de los pacientes tenían una estabilidad anormal de la película lagrimal. Es decir, parece ser que en 1 de cada 4 pacientes haríamos una indicación incorrecta de la cirugía premium si no hiciéramos un estudio de estas características. También ya es conocido la influencia que puede tener la osmolaridad del ojo en el sentido de que los pacientes hiperosmolares nos van a dar errores en cuanto a lo que es el cálculo del implante que vamos a realizar, que en algunos casos llegan a ser una dioptría. Pero no solamente es esto, sino que la calidad topográfica que se ve afectada es una calidad que va a afectar después en la función visual. La segunda estructura que nosotros tenemos que valorar para hacer una indicación quirúrgica adecuada es la córnea. Nosotros tenemos que saber cuál es la distribución de potencias de la córnea y hacer un análisis de la multifocalidad de la córnea. Si tenemos una córnea de estas características en las cuales vemos que prácticamente toda la potencialidad de la córnea está concretada en unas potencias muy cercanas, vamos a tener una córnea favorable para implantar una lente trifocal. Pero si por el contrario ya tenemos una córnea multifocal, realmente si vamos a poner una lente multifocal y sobre todo una trifocal
en el saco capsular, realmente las probabilidades de éxito van a ser muy bajas. En estos casos hay que renunciar a la indicación y plantear una lente monofocal. Y luego algo que siempre nos surge de la duda es qué pasa con aquellos pacientes que tienen una cirugía refractiva corneal previa. Se habla de que, bueno, por debajo de 4 dioptrías la córnea no está muy afectada, por encima de 4 dioptrías ya empezaríamos a plantearnos la no indicación de una lente trifocal. Realmente esto no es un buen criterio. En estos momentos tenemos que saber realmente cómo están las aberraciones de alto orden de la córnea y realmente conocer numéricamente en qué situación estamos. Nos vamos a encontrar con córneas que han sido intervenidas quirúrgicamente de un número bajo de dioptrías muy aberradas y todo lo contrario. Y sabemos que por encima de unas aberraciones de alto orden superiores a 0,350 micras, realmente hay que irse a una lente monofocal porque con una trifocal vamos a fracasar. El otro punto para función visual correcta es cuál es la dinámica de la pupila y qué tamaño pupilar tenemos y dónde está colocada. De manera que se puede utilizar la información que nos va a dar el ángulo capa de la distancia entre el centro de la pupila al eje visual. Realmente, en valores normales en torno a 0,20 trabajaríamos bien y en valores en los que superáramos esto, como esta imagen que vemos aquí, donde realmente se produce un aumento importante del ángulo capa, quizá no fuera una buena indicación para una lente trifocal. Esto actualmente está discutido. Se habla de que el ángulo capa no da tanta información, de que el ángulo alfa no lo da, pero desde luego en mi experiencia, cuando yo tengo una situación como esta, el paciente no está satisfecho y la sensibilidad al contraste se ve muy afectada. Y luego, por último, cuando hablamos de función visual correcta, es el tema de la mácula. Hablamos de mácula normal y para la mácula normal nos basamos en la información del OCT. Hay que tener mucho cuidado con las máculas asintomáticas, que cuando nosotros las vemos aparentemente están normales, pero empezamos a detectar pequeñas alteraciones porque estas máculas pueden evolucionar. Y una evolución de estas características en una mácula con una lente trifocal implantada, vamos a tener un paciente con un mal resultado funcional y además con un grado de insatisfacción importante. El siguiente punto para el éxito es elegir de forma adecuada la lente intraocular que nosotros vamos a encontrar. Bueno, ya se ha comentado que si comparamos la curva de desenfoque de una lente bifocal, que aquí estaría en la línea azul claro, con una lente trifocal, pues realmente la funcionalidad es mejor. Y es mejor sobre todo en las distancias intermedias. Si nosotros vemos cómo se comportan la mayoría de las lentes trifocales que tenemos en el mercado, vemos que las curvas de desenfoque prácticamente son superponibles. No existe grandes diferencias entre una y otra. Sin embargo, cuando analizamos qué adición tiene cada lente y qué visión de cerca nos proporciona y qué visión intermedia, pues nos encontramos que no es lo mismo tener una visión de cerca a 34 centímetros y la intermedia a 60 que tener la de cerca a 40 y la distancia a 80. Aquí ya influye hasta la altura que puede tener el paciente y, por supuesto, el tipo de actividad que vaya a desarrollar. Con lo cual, tenemos que conocer muy bien qué es lo que ofrece cada tipo de lente a la hora de seleccionar a qué paciente se la vamos a implantar. Luego, algo que es muy importante es la información del cirujano. Muchas veces nosotros estamos valorando la elección de una lente u otra porque tenemos la información de la casa comercial, incluso tenemos información que hemos escuchado en congresos, pero no son información de evidencia científica publicada. Con esto hay que tener cuidado y realmente la información tiene mucho más valor cuando es la información propia que tenemos nosotros. Yo sé cómo trabaja una determinada lente y en mis manos qué resultado obtiene. Y eso tiene algo muy importante a la hora de hablar con el paciente, porque el paciente distingue el ruido del mensaje. Cuando nosotros estamos convencidos de que una lente nos está funcionando bien, somos capaces de transmitirle ese resultado óptimo al paciente. Y cuando no está así, tampoco somos muy capaces de transmitirlo. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, el paciente lo que busca es una visión continua. Es decir, que el rango de visión se ha extendido desde lejos hasta cerca, como cuando el paciente tiene 30 años en una situación de metropía. La lente trifocal nos va a dar una muy buena visión de lejos, nos va a dar una muy buena visión de cerca y nos va a dar una buena visión intermedia. Pero, ¿qué sucede en estas zonas de aquí? Estas zonas de aquí son ciegas para el paciente. De manera que dependiendo
de la distancia a la que estemos hablando, de la distancia intermedia, aquí tendremos un paciente que en esta situación no verá bien y en esta tampoco verá bien. Y esto lo tenemos que conocer y lo tenemos también que valorar a la hora de indicar la situación. Y en este sentido, como decía, tenemos que saber cómo se comporta la lente con la que estemos trabajando en cuanto a los fenómenos disfotópsicos que pueda tener, en cuanto a la independencia de gafas que vamos a conseguir al final y el grado de satisfacción, porque al final esto es lo que nosotros le vamos a tener que explicar al paciente. Tenemos que tener en cuenta que hay situaciones en las cuales, si estamos hablando de un 89%, quiere decir que en 1 de cada 10 pacientes no vamos a conseguir a lo mejor el resultado que el paciente espera. El siguiente punto es la ausencia de efecto refractivo residual. Es decir, si no conseguimos una hemetropía, el desenfoque que va a tener el paciente va a afectar a la calidad mucho más que cualquiera de las aberraciones ópticas que hemos analizado previamente en la córnea y que habíamos dicho que no era un caso idóneo para un implante de lente trifocal. Con lo cual, las lentes más exigentes, por lo menos en mi experiencia, en este tipo de situaciones son las lentes trifocales. Y el defecto refractivo residual va a desplazar la curva de desenfoque y entonces ya no vamos a saber dónde estamos. A lo mejor hemos priorizado la distancia de cerca, pero nos hemos llevado por delante la distancia de lejos o viceversa. Y hay que tener en cuenta que tiene muy poca tolerancia al desenfoque. Antes hablaba la Filomena Ribeiro diciendo que una de las cosas que tenemos que valorar en las lentes intraoculares es qué capacidad o qué margen de maniobra nos deja ante pequeños defectos refractivos residuales. Pues las lentes trifocales nos dejan muy poco margen de maniobra y muchas veces tenemos que recurrir, por supuesto, a fórmulas de cálculo de lentes intraoculares eficaces, a constantes ajustadas, pero también a la posibilidad de tener que corregir pequeños defectos refractivos residuales de alguna manera para que el paciente obtenga el buen resultado. Así es, Alfonso, como estuvimos viendo, esta lente es realmente la que más rinde, la que nos hace tener una visión total hacia el paciente, pero bueno, es la lente también más exigente que tiene el paciente tener una normalidad o no tiene que tener alteraciones para que esta lente realmente rinda lo que tiene que rendir. Y bueno, como se vio en todo este bloque de lentes intraoculares, multifocales, no hay una lente para cada paciente, sino hay un paciente para cada lente. Tenemos que saber qué tenemos que ofrecer, qué es lo que el paciente necesita para tener un éxito refractivo acorde a las exigencias del paciente que tenemos enfrente. Y eso lo que nos lleva es tiempo de silla, a charlarlo con el paciente y tener un abanico completo de todas estas lentes que nos estuvieron presentando en forma maravillosa. Vamos a tener... Muchas gracias, Alfonso. La verdad que espectacular tu presentación. Vamos a tener un break de 5 minutos y vamos a seguir con el próximo bloque, que es sobre tecnología en cirugía de cataratas.